La Biblia enseña en Juan 5, versículo 23, que debemos honrar al Hijo como honramos al Padre. Y que si no honramos al Hijo, tampoco honramos al Padre. La palabra honrar significa venerar, reverenciar, adorar. Honrar a Cristo como honramos al Padre. Es un pensamiento muy solemne que debemos tomar muy en cuenta y siempre ser guiados por ese pensamiento que debemos honrar al Hijo como honramos al Padre. El apóstol Pedro dice en su segunda carta, capítulo 1, versículo 17, porque al recibir de parte de Dios Padre honra y gloria, desde la grandiosa gloria le fue dirigida una voz: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y recordemos siempre que Hijo de Dios no significa descendiente, sino igualdad. Juan 5, 18, igual al Padre. Cristo es Dios. Deidad. Juan 1:1, Romanos 9:5 y varios textos lo proclaman. Entonces, para los cristianos, Cristo es, como dice Pedro, precioso. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Por eso honramos a Cristo. Muy bien, vamos a llegar al grano. Vamos a preguntar cómo. ¿Cómo honramos a Cristo? Bueno, honramos a Cristo al confesarle como Hijo de Dios. Mateo 16, Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hechos 8, 37 dijo el etíope: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y desde luego esta confesión honra a Cristo, lo exalta, lo magnifica. Honramos a Cristo como honramos a Dios. Mateo 10, 32, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Filipenses 2, el 9 al 11, Dios le exaltó hasta lo sumo para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, pregunta, amigo, ¿usted ha confesado a Cristo conforme a estos textos? Desde luego, todos le van a confesar. Pero ya en el juicio final lo harán, pero no voluntariamente, sino que toda rodilla se va a doblar y toda lengua le va a confesar, tarde o temprano. Pero lo que estamos enseñando es que lo hagamos ahora, que lo hagamos voluntariamente, que lo hagamos con amor y gratitud por todo lo que es y por todo lo que Él ha hecho por nosotros. No, que no sea como los que sí creyeron, pero por temor no lo confesaron. Juan 12,
42. Y pregunta, ¿qué tal usted, amigo? ¿Se preocupa por lo que otros piensen o digan? Todos debemos confesar a Cristo voluntariamente. Y luego el bautismo honra a Cristo. Bautismo, hablando bíblicamente, es la inmersión en agua en cuanto a lo que es requisito para nosotros, es que uno sea sumergido en agua en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y para perdón de los pecados. Ese es el bautismo bíblico. Y con ese bautismo honramos a Cristo. Ahora hay muchas prácticas que se llaman bautismo, aún el llamado bautismo infantil, que desde luego no es bautismo. Y los que dicen que no, el bautismo no es necesario para ser salvo, es nada más como una figura o un símbolo. No, tampoco. Ese bautismo no honra a Cristo. Yo repito, el bautismo que honra a Cristo es ser sumergido en agua, como vemos claramente en el caso de Juan el Bautista en el río Jordán y Cristo también durante su ministerio personal. Y luego Hechos 8, aquí hay agua que impide que sea bautizado, dijo el etíope. Y Hechos 10, ¿quién puede prohibir el agua? Hablando del bautismo de Cornelio. En fin, no hay duda. En cuanto a lo que la Biblia enseña, no hay duda. El bautismo bíblico honra a Cristo. Ser sumergido en agua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para perdón de pecados. Eso es lo que honra a Cristo. Mateo 28, 19, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Marcos 16, 16, el que crea y sea bautizado será salvo. Obviamente ese bautismo honra a Cristo y lo hace porque refleja la muerte de Cristo. Romanos 6:3, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Ahí está la relación entre el bautismo bíblico y la muerte de Cristo. También el bautismo honra a Cristo porque refleja su sepultura. Romanos 6:4, porque por tanto hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte. Este es el bautismo que honra a Cristo, ser sepultados y hacerlo con el propósito de obtener el perdón de pecados o para ser salvo. El bautismo honra a Cristo también porque refleja su resurrección. Otra vez, Romanos 6:4, como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Resucitamos del agua del bautismo para llevar una vida nueva. Ahora, los que enseñan erróneamente, los falsos maestros que dicen que uno es bautizado ya simplemente como una figura, como un símbolo, que ya fue salvo por la fe sola. Ya fue salvo, ya está vivo. Y luego sepultar a un hombre vivo. Esto no tiene sentido para nadie. No, sepultamos a los que están muertos, arrepentidos, pero no perdonados. En el bautismo uno es perdonado y luego tiene vida nueva
resucitando del agua del bautismo. En semejanza de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. El bautismo bíblico es para honrar, exaltar a Cristo. Estos textos son bien claros. Entonces, amigo, la pregunta, ¿usted ha hecho esto? ¿Usted ha sido bautizado en agua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para perdón de pecados? Hechos 2:38. Bueno, los que rehúsan hacer esto, rehúsan honrar a Cristo. Obviamente. Como la Biblia es nuestra guía infalible. Lo que la Biblia dice sobre estos temas es lo que tenemos que creer y aceptar y vivir de acuerdo a esta enseñanza. Y luego ser añadido a la iglesia. Honra a Cristo. Hechos 2:47. Cuando el día de Pentecostés es el día en que la iglesia fue establecida, es el día que el reino de Cristo fue establecido. En ese día 3,000 fueron bautizados y fueron añadidos a la iglesia. Y obviamente esto es para honrar a Cristo. Porque uno es añadido a la iglesia que Cristo edificó. Mateo 16:18. Es la iglesia por la cual Él derramó su sangre. Hechos 20:28. O sea que en virtud de la muerte de Cristo, obtenemos el perdón de pecados cuando obedecemos al Evangelio. Cuando nos arrepentimos y somos bautizados para el perdón de pecados, somos añadidos a la iglesia, pero la iglesia de Cristo. La Biblia nos enseña que uno está honrando a Cristo cuando es añadido a la iglesia bautista, metodista, luterana, católica. La Biblia no dice tal cosa, ningún texto. Es ser añadido a la iglesia de Cristo, la que Él compró con su sangre. Cristo no compró ninguna denominación con su sangre. Claro que no. Él compró su iglesia con su sangre. Y nosotros honramos a Cristo cuando somos añadidos a su iglesia. Y luego llevar el nombre cristiano. Como vemos en Hechos 11:26, los discípulos fueron llamados cristianos. Pedro, 1 de Pedro 4:16, si alguno padece como cristiano, no se avergüence, más bien glorifique a Dios en este nombre. Y estamos glorificando, desde luego, a Cristo, porque estamos sufriendo como cristiano. Si alguno padece como cristiano, está glorificando a Dios y seguramente a Cristo. Pero cristiano, hay muchos nombres religiosos que la gente lleva. Yo soy esto, yo soy aquello, yo soy de esta iglesia, yo soy de aquella. Y eso no honra a Cristo. Cristiano. No, cristiano con otra palabra añadida. Como bautista, metodista, luterana, anglicana o lo que sea. Y eso no. El nombre de Cristo. Cristiano.
Pero el llevar nombres humanos, como estoy diciendo, los nombres humanos como católico y luterano y bautista, pentecostal, adventista, mormón, testigo, estos nombres no honran a Cristo. La Biblia nunca menciona tales nombres. Ahora, si imitamos y seguimos a Cristo, le honramos. Alguien, por ejemplo, que empiece confesando a Cristo y siendo bautizado para el perdón de pecados, pero no persevera, no está honrando a Cristo. Claro que no. Estamos hablando de hacer la voluntad del Padre. Juan 4:34. Imitar a Cristo, sirviendo, viviendo para servir y no para ser servido. Y decir que, como dice Pablo, Cristo vive en mí. Gálatas 2:20. Primera de Pedro 2:21. Andar en sus pisadas. Andar en sus pisadas. Imitar a Cristo en todo aspecto de la vida. Yo repito, una mera profesión de ser cristiano no honra a Cristo. El cristiano es el que se niega a sí mismo, toma su cruz y sigue a Cristo cada día. No hay tal cosa como cristiano infiel. A veces se habla de los que han sido miembros de la iglesia, pues, se llaman cristianos, bíblicamente sí. Pero luego diciendo cristiano infiel, no. Si es infiel ya no es cristiano. Tal vez puede seguir siendo miembro si no hay disciplina en la iglesia, pero no son cristianos. Y no están honrando a Cristo, más bien están deshonrando a Cristo, llevando este nombre. Honramos a Cristo siendo como Él, compasivo, constante en la oración, obediente, servicial, dispuesto a perdonar. Como dice Hechos 10:38, anduvo haciendo bien. De esta manera honramos a Cristo. Pero otra vez, esto es muy importante y lo estoy enfatizando, que aunque sea completamente necesario oír el Evangelio y creer y arrepentirse, confesar a Cristo, ser bautizado para perdón de pecados y ser añadido a la iglesia, eso sí, honra a Cristo, es indispensable, es necesario. Pero igualmente reconocer que ese es nada más el principio de la vida nueva. Uno es como nuevo en Cristo, nuevo en la iglesia, y debe crecer. ¿Cuántos textos bíblicos hablan de crecer, de crecimiento? En esto estamos honrando a Cristo. Porque en esto estamos imitando a Cristo, estamos viviendo de tal manera que la gente pueda ver en nosotros, pueden ver a Cristo. Es lo que significa la palabra cristiano. Tiene la idea de identidad. Identidad. Pero tan importante. Honramos a Cristo siendo dadivosos. ¿Cuántos textos hablan de la ofrenda, del dar, que es mejor dar que recibir? La Biblia enseña que cada primer día de la semana nosotros honramos a Cristo.
participando de la cena del Señor, Hechos 20, verso 7, 1 Corintios 11, 23 al 27, se explica claramente lo que es participar de la cena del Señor. Es el pan sin levadura y el fruto de la vid, o sea, el jugo de la uva. Y participando cada primer día de la semana, estamos honrando a Cristo. Estamos conmemorando su muerte. Estamos proclamando su muerte hasta que Él venga. Y desde luego es importantísimo de que tengamos la mente bien concentrada al participar del pan y de la copa, tener la mente bien concentrada en lo que Cristo sufrió cuando lo crucificaron. Y en esto estamos honrando a Cristo. Y luego 1 Corintios 16, 1 y 2, también el primer día de la semana, hacemos la ofrenda para hermanos necesitados y para sostener evangelistas que están llevando el evangelio a otros países. En todo esto, cantando himnos, honramos a Cristo. Desde luego, ¿cuántos himnos son para alabar a Cristo? El himnario está lleno de himnos que para honrar a Cristo, como honramos a Dios. Y luego la oración, siempre en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo. Pedimos todo en el nombre de Cristo. Y damos gracias en el nombre de Cristo. En esto honramos a Cristo. Entonces, estoy suplicando a todos. Dice Pablo, examinaos. Examinaos. Recuerda el ejemplo de los de Berea en Hechos 17:11, que ellos escudriñaban las escrituras. Cada quien con su propia Biblia. Cada quien. Tanta gente, mucha gente, simplemente acepta lo que les dicen los sacerdotes y pastores evangelistas. Y yo no estoy diciendo acepte lo que yo diga, estoy diciendo busque, escudriñe en su propia Biblia para aprender la voluntad de Dios. La Biblia es guía infalible y no hay otra. Esa es la guía infalible. Y la Biblia exalta, honra a Cristo y nos dice cómo honrar a Cristo. Primero que todo, obedecer al Evangelio. Oír el Evangelio puro, el Evangelio predicado por los apóstoles. Creer de todo corazón en Dios. Amar a Dios con todo el corazón. Con todo el corazón, toda el alma, toda la mente, toda la fuerza. Amar a Dios. Y dice Cristo, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cuáles? Bueno, arrepentimiento. Uno tiene que sinceramente arrepentirse de sus pecados pasados y luego hacer esta hermosa confesión del nombre de Cristo. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, o sea que Él es igual a Dios. Él es divino, es deidad. Y luego ser sumergido en agua. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para obtener el perdón de sus pecados pasados, para ser nueva criatura, para ser cristiano, para ser añadido a la iglesia. Y luego dar la vida honrando a Cristo. Pregunta, amigo, ¿ha hecho esto? ¿Ha honrado usted a Cristo bíblicamente? De todo corazón yo espero que estudie con mucho cuidado este tema.
que tome muy en serio lo que significa honrar a Cristo de todo corazón, obedeciendo al Evangelio y luego ofreciendo el culto espiritual a Dios fielmente, y luego en la vida la santidad imitando a Cristo. Estoy suplicando, estoy rogando a cada quien que lo haga y que lo haga cuanto antes. Muchas gracias por acompañarme en este estudio y que el Señor le bendiga. Es mi deseo. Dios le bendiga.